Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. Se es niño solo una vez en la vida. Ayúdenos a que nuestros niños sonrían felices. El Concilio Internacional Una Cita con Dios le anima a ser partícipe de nuestro ministerio en el área social. Envíenos su ofrenda de amor para estos niños necesitados. Recuerde, los niños son el futuro de nuestras naciones. Desde ya, nuestro director José Luis Soto agradece su apoyo. Y recuerde que Dios le recompensará. Si usted desea patrocinar a un niño, por favor escríbanos a Una Cita con Dios, P.O. Box 1387, Corona, California. Código postal 92878 o llámenos al área 951-444-6222. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. El Concilio Internacional Una Cita con Dios presenta La Iglesia Vertical, un libro escrito por nuestro pastor y fundador José Luis Soto, donde trata temas como siervos horizontales y siervos verticales, el peligro de actuar horizontalmente, la cizaña en la iglesia vertical, milagros a través de una iglesia vertical y mucho más. Adquiere este libro hoy mismo por una donación de $19. Llámanos al área 951-444-6222. Área 951-444-6222. A continuación, el mensaje de hoy, en la voz de nuestro pastor y fundador, José Luis Soto. Quiero hablarles, amados hermanos, bajo el título El sueño de Dios. En el tema, la obediencia, método infalible para la armonía con Dios. Cuando hablamos de un sueño que tuvo alguien, hablamos de los libertadores de la patria al decir, ellos soñaron con la libertad de su país. George Washington, dicen los americanos, soñó con la libertad de su país. Así José Martí con la libertad de Cuba. Y en las poesías que se sacan, hablan que José Martí era un soñador. Y esos sueños los quiso materializar. Y en realidad, aunque murió antes de verlos materializados, pero luchó por aquel sueño que se formó o se tornó en visión dentro de él, dentro de ellos, cada uno de estos héroes, que la lista sería interminable. Pero cada persona que tiene un sueño y lo quiere materializar dentro de sí, tiene que pagar un precio. Y lo triste es, en este caso, que muchas veces nuestros sueños dependen de otras personas para poderlo materializar y no solamente de nosotros. Cuando un sueño es frustrado, puede haber una persona triste y amargada para siempre, por todo el resto de su vida. Y yo recuerdo cuando mi hijo Eric estaba para graduarse de high school, ellos quisieron hacer un prank, una maldad de esa que hacen para que se recuerden de ellos. Y había un amigo de él que vendía unos cohetes construidos en México. Y él compró uno de esos cohetes, por así llamarle. Y también hubo un maestro del plantel que compró otro, y otros compraron otros. Pero Eric se juntó con otro muchacho y decidió dejar
prenderlo y dejar caer el cohete en un tanque de 55 galones. Y así lo hicieron. Uno trajo el cerillo, lo prendió, Eric tenía el cohete, lo prendieron, lo soltaron, se echaron a correr y cuando aquello detonó, ¡ruah!, rajó el tanque de 55 galones por la costura como si fuera un papel, lo abrió, lo hizo un globo, un balón. Una humareda terrible, un escándalo tremendo. La gente tapándose los oídos porque les molestaba. Mandaron a buscar a la policía y se lo llevaron a los 4 presos, al que lo vendió, a Eric que lo puso dentro, etcétera, etcétera. Y claro, me avisaron a mí. Cuando llego allá me enfrento a la situación. Empezamos la pelea y claro, yo también quería que pasara un susto a Eric. Pero en el encuentro con el principal, todos ellos decidieron, no sabían si los iban a expulsar de la escuela o si les permitirían graduarse sin poder marchar. Y estaban la cosa ahí. Y me entretuvieron a mí un poco como que sí había posibilidades para que yo no hiciera nada. Pero había una reunión el día antes. Y cuando llegué allí ya estaban todos listos. Y nada más llegué yo, allí tenían el tanque ellos roto. Y nada más llegué yo, pues ya estaban listos para votar el concilio del el distrito escolar. Nada más me senté, empezaron, bueno, estamos, señor Soto, listos ya para votar y que si vamos a votar aquí. Y rápido votaron. Que se les diera el diploma, pero que no marcharan. Entonces ahí entre hablar y hablar, permitieron que Eric hablara y Blair dijo, bueno, mi sueño en realidad ha sido graduarme de high school. Yo no sabía que el cohete era tan fuerte, tan poderoso. Lo metimos allí, de todo no sabíamos que era tan poderoso. Pero en realidad, yo he tenido el sueño de marchar y graduarme en la high school. Yo no creo que ustedes deben quitarme ese privilegio. Y please, let me have it. Déjenme tener ese privilegio. De todas formas, los señores gringos optaron por que no, aunque habían 2 mexicoamericanos allí también. Y rápido, cuando pude reaccionar, sacaron reportes de que habían dicho que aquel coso era tan poderoso para matar a una persona a 35 pies de distancia. Y ahí fui cuando yo me calenté, pero ya el voto había pasado. Digo, pruébenmelo, que eso que está hablando es verdad. Vamos a agarrar uno, vamos a poner a una persona a 35 pies de distancia a ver qué pasa. Bueno, no, ese que habló no sabe lo que está hablando, pero ustedes escogieron las palabras. Tomen las palabras de este especialista que dijo que la fuerza de eso es que si lo ponen frente a un windshield de los carros, un cristal de los carros, lo rompe. Ustedes están agregando para hacerlo lucir como criminales, pero déjenme decirles, ellos rompieron un tanque y ustedes destruyeron un sueño. ¿Cuál de las 2 acciones causó más daño? Bueno, de todas formas, así quedó la cosa. Con el maestro se lo dije, mire, ustedes son ilegales y tramposos. Ustedes me están hablando de justicia y ustedes no hacen justicia. Terminamos la misma historia como siempre. Porque si ustedes quisieran hacer justicia, ese maestro por el cual vino los cohetes que este muchacho le trajo para que él los comprara, tenía que ser expulsado de la escuela. Pero porque es uno de ustedes y es un gringo, ustedes lo tapan ahora y una reprimenda bastó. Bueno, denle una reprimenda a los 4 muchachos y ahí termina la cosa entonces también. Digo, bueno, ya votamos, ya, claro, lo tenían todo bien preparado. De todas formas, los otros 3 padres no quisieron funcionar mucho y ahí quedó la cosa. De todas formas, tuvieron su diploma, pero no pudieron marchar. Y toda esta historia para decir que las palabras aquellas se me quedaron en mi mente de Eric cuando dijo, yo siempre he tenido el sueño de graduarme y los 2 últimos años a veces he sentido ya dejar la escuela, pero el sueño de graduarme me ha mantenido adelante para seguir. Hablando acerca de esto, yo he sido un hombre soñador. Y creo que bajo la dirección del Espíritu Santo, un poquito visionador. Y esas visiones han alertado mi fe siempre.
Y esos ideales, esas metas que he establecido, he querido cumplirlas una a una, paso a paso, sea donde sea, como sea, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Y en días pasados, por lo que en oración me pude meter y someterme en la presencia de Dios, las cosas que el Espíritu Santo me recordó no son nuevas, pero me hizo entender Dios por lo que estoy elaborando este sermón. Y ahí, hermanos, comencé a experimentar los fracasos que Dios ha tenido, el sueño que Dios tuvo, que Dios visionó. Y en Génesis 3:15, cuando ve al hombre derrotado y en pecado, allí mismo lanza el grito de victoria y dice: de esta mujer por la cual tú diste el mensaje y te obedeció y cayó el hombre, por ella misma, de su simiente voy a sacar quien te hiera la cabeza. Es decir, que Dios soñó, Dios visionó su programa. Y en su imaginación, su mente, por así decirlo, para que podamos entender nosotros en forma humana, Él veía la redención completa del hombre. Ahí comienza Dios entonces a escoger para aquella promesa que había hecho su programa de redención. Y empieza a seleccionar al hombre y lo escoges de los descendientes de los semitas. Descendiente de los semitas viene Abraham y ahí habla con Abraham. Y después que escoge a Abraham, le dice: Abraham, huye de tu parentela, vete donde yo te voy a mostrar, separando al hombre para probarlo emocionalmente. Después Dios prueba a Abraham, a ver si de verdad resiste, y le pide: dame tu hijo, dame tu hijo. Y Abraham, ustedes conocen la historia, tomó llevarlo, pasó la prueba. El hombre que Dios había escogido, y le dijo: tu simiente tendrá esta tierra, todo esto se lo voy a dar, desde el río de Egipto, el Nilo, hasta el Éufrates. Y un paréntesis aquí: si algunos piensan que Israel tiene más terreno que debe, Israel tiene menos terreno que Dios le dio. Y entonces Abraham empieza a funcionar delante de la presencia de Dios, la descendencia de Abraham, de la cual iba a sacar bendición para bendecir a todas las familias de la tierra. Y Dios le dice y le profetiza: tu descendencia irá presa para Egipto 400 años. Y van a ser cautivados allí, van a ser esclavos por más de 400 años. Y entonces esto se cumple, este primer periodo de Abraham, cuando después de su descendencia de Isaac, los hijos de Isaac, de Jacob vienen los hijos y vienen los 12 patriarcas, de los cuales entonces descendencia de los semitas van por el hambre que vino sobre la tierra. Ustedes conocen la historia de José, cómo José entonces los trajo, y allí fueron para que se cumpliera el sueño de Dios, como Dios lo había preparado, el programa de Dios. Y después que están allí 400 años y alzan su voz, Dios escoge a otro hombre, selecciona a Moisés. Toma a Moisés, lo lleva a Moisés: fíjate que tú tienes que hacer las cosas como yo te las mando. Te las mando exactamente. Y allí le muestra el tabernáculo, y este es el tabernáculo. Le hizo las tablas de la ley con su dedo y Moisés se las rompió, pero porque la causa era noble, volvió y Moisés: sube que yo te las vuelvo a escribir. Y le hizo nuevas tablas de la ley con los 10 mandamientos. Entonces, después llega un momento en una crisis donde en Números, capítulo 20 y versículos 8 al 13, le dijo en una situación en que Dios en su sueño tenía preparado que aquella peña fuera un símbolo de Jesucristo, que al hablarle a aquella roca donde habían agua y rencillas, es decir, donde habían problemas y conflictos, que habían aguas en aquella roca, que al hablarle, la roca entregaría esa agua para mostrar la gloria de Dios. Pero aquí el género humano le falla a Dios. ¿Cómo se sentirá el Señor cuando le fallamos a Él? ¿Cómo se sentirá el Señor que nos da el alto honor y privilegio de tomar parte en su plan de redención y le fallamos a Dios? Dice la palabra: Dios, y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano,
y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Esta roca venía a ser un símbolo, repito, de Jesucristo, que al hablarle nada más, Señor, perdona mis pecados, salva mi alma amargada, mi alma triste, mi vida derrotada. Al hablarle, Señor, te recibo, te acepto como mi Salvador personal, la vida eterna viene a nosotros, el agua de vida que sacia la sed del alma. Cristo era un símbolo, o es decir, la roca era un símbolo de Cristo. Salen para allá, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés la mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Moisés pagó un precio alto. Y dice la Biblia que cuando quiso convencer a Dios y le dijo: es que este pueblo me desesperó, le dijo: no hablemos más de este asunto, Moisés. Tú no entras en la tierra prometida. Y ahí analizamos el cuidado que debemos tener nosotros al formar parte de los escuadrones del ejército de Jesucristo. Ahí tenemos que tener cuidado cuando decimos esto fue hecho para la gloria del Señor. Es muy fácil decir lo hice para la gloria del Señor. Lo hice como Dios me mandó. Pero Dios sabe si lo hiciste como Él te mandó o no lo hiciste como Él te mandó. La obediencia en el pueblo de Dios es un factor indispensable. Observemos la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, a la diferencia de Moisés, bendito sea su nombre, Él se hizo hombre y fue hombre. Usted dirá, bueno, como era el Hijo de Dios, lo hizo, era el Hijo de Dios. Pero cuando encarnó, se hizo hombre, dice la Biblia, se hizo hombre. Y nunca funcionó como el poder del Dios Todopoderoso, sino que Él funcionó como hombre y dijo: lo que yo hago, ustedes también lo pueden hacer, y mayores que esto lo pueden hacer. Es decir, que Él no se fue de la esfera del hombre, Él funcionó como hombre. Sobre esto hemos hablado tantas veces. Como hombre se enfrentó al diablo en el desierto, como hombre, etcétera, etcétera. Pero observen que hay un grado máximo, hay un estatuto en su vida, hay un mandamiento que Él mismo lo aceptó, que era supremo para Él. Había una acción que Él no abandonaba y se cuidaba en cada momento, y era la obediencia a hacer las cosas tal como el Padre se las había enviado a hacer. En toda la palabra de Dios leemos nosotros en San Juan capítulo 3 y versículo 17 que manifiesta lo que Jesucristo le dijo a los hombres que Él vino a hacer. Él no vino a buscar gloria propia. Jesucristo vino a obedecer la voluntad del Padre, por lo que dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo, palabras de nuestro Señor Jesucristo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él tenía muchas razones para condenar al mundo. El mundo lo injuriaba, no lo creían, etcétera, etcétera. Había 1000 razones para que Cristo ejerciera su poder y destruyera a todos sus enemigos. Pero rápido dice: no me envió mi Padre para esto. Él me envió para salvar lo que se había perdido. Esta es mi misiva. Yo acepté la misiva y la voluntad en la visión de mi Padre, en el sueño de mi Padre, está que yo sea perfectamente obediente a tu santa voluntad. Y cumplió la voluntad del Padre en todo momento. En ningún momento desapareció, en ningún momento se ocultó, en ningún momento quiso reconocer su propia gloria. En San Juan capítulo 6 y versículos 38 y 39, la palabra dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.
¡Qué misiva tan gloriosa! La misiva de Moisés era hablarle a la roca y falló. La misiva de Abraham era salir de su parentela para empezar la formación del pueblo. Gloria a Dios por todo lo que hizo Moisés. Pero cuando comparamos esto a lo que hizo Cristo, nos damos cuenta cómo la obediencia fue número uno en su vida. La obediencia era necesaria, absoluta, para que Él no se saliera del marco de que fuera el Padre quien se glorificara. La obediencia es necesaria en el pueblo de Dios. Someterse al plan de Jesucristo. La rebeldía humana lucha contra eso. Y puede decir el pastor lo que quiera, y puede decir la Biblia lo que quiera, que yo haré lo que me da la gana. Esa rebeldía tiene una consecuencia. Y así como Moisés no pudo meter al pueblo en la tierra prometida, hay muchos que consideran que van al cielo y se quedarán fuera por la desobediencia. La desobediencia es satánica. La desobediencia, esa rebeldía es horrible, espantosa. En San Juan capítulo 9 y versículo 4, la palabra de Dios dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Qué diferencia esas palabras? Me es necesario. Jesucristo dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió. Reconocía, no son mías, son del que me envió, en tanto que el día dura. Oh, iglesia, en tanto que hay oportunidad, es necesario rescatar las almas para Cristo. En tanto que hay oportunidad, es necesario ir a los países donde tenemos que ir. En tanto que el día dura, tenemos que hacer la voluntad del Padre. Aunque la voluntad del Padre destruya la nuestra. Aunque la voluntad del que nos envió a nosotros, Jesucristo, nos lleve por canales que no queremos entrar, o sufrimientos, o agonías, etc. Si de verdad somos uno en Cristo Jesús, como decimos que somos, haremos la voluntad del que nos envió a la iglesia, Jesucristo, como Él hizo la del que lo había enviado a Él, la del Padre. Sometimiento, obediencia, para que el poder del Espíritu Santo pueda obrar a través de nuestras vidas. El poder del Padre. Se imperfecciona nuestra obra, se imperfecciona nuestra acción, sencillamente porque nuestra actitud humana no va de acuerdo a la voluntad de Él. Y después queremos que su gloria se manifieste conforme a su palabra, pero nuestra voluntad no está sometida conforme a su palabra. Sencillamente el hombre lo limita, como fue Moisés el que limitó su entrada a la tierra prometida. Cuando el Señor Jesucristo iba a ser crucificado, para mostrar la perfecta obediencia, va al monte y ora. Si Moisés hubiese orado antes, ¿qué diferencia hubiera sido? Y le dice, Padre, sudando gotas de sangre, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, que sea como tú quieres. Y el Padre le dijo, si es como yo quiero, tienes que beber la copa. Materializar las cosas. Jesucristo vino a materializar el sueño del Padre. Gloria sea su nombre. Y en el sueño del Padre tenía que venir el precio de redención, la sangre de Jesucristo derramándose como precio. Y esa sí no era ilusión. Eso sí no era poesía. Esa era la verdad del Hijo de Dios. Sufrir los clavos, la corona de espinas, el pecado de toda la humanidad, la mofa de la chusma, la realidad de Cristo. Cristo, el perfecto que por obediencia subió la cuesta del Calvario, en el sueño de Dios, escúcheme bien, en el sueño de Dios ya era el Padre que lo había anunciado como un hecho. Y a través del profeta dice, como cordero fue llevado al matadero. Por cárcel y por juicio fue quitado. Pero aquí viene la cosecha y dice, y su generación, ¿quién la contará? Gloria sea el nombre de Jesús.
Ahí vemos el sueño del Padre. El Padre había visionado. El Padre quería que eso se hiciera. Y anuncia la obra del Hijo. Y esa obra se ve casi tambaleando en Getsemaní cuando le dice: Padre, pasa de mí esta copa. Oh no, yo no la paso. Si tú quieres, tú la rechazas. Pero el Hijo de Dios, por amor, dijo: no, Padre, lo que tú digas. Yo acepté venir para hacer tu voluntad. Yo no vine para hacer mi voluntad, yo estoy para hacer la tuya. Sube la cruz del Calvario y conquista nuestra redención. Gloria sea el nombre de Jesús. En perfecta obediencia, en Marcos capítulo 4 y versículo 41. Yo quiero que ustedes vean, hermanos, donde verdaderamente Jesucristo tuvo la total victoria. Donde Jesucristo encontró la perfecta obediencia. Porque en el versículo inicial que leímos, Él dijo: como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. En la misma misiva, para rescatar al mundo, para soltar ligaduras, para reprender demonios, para transformar circunstancias, para echar montañas al mar, si tenemos que, pero cambiar el mundo para Cristo. Con esa autoridad envió Jesucristo a la iglesia. Esa es la visión que al materializar la parte del precio que le tocó a Él, perfeccionando el sueño del Padre, el sueño de Dios, ahora nos encomienda a nosotros: no me fallen, porque si ustedes me fallan, le fallamos al Padre. ¿Necesitas paz en tu alma? Jesús dijo: Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entregue su vida hoy con esta sencilla oración. Señor Jesús, perdona mis pecados y hazme una nueva criatura. Te acepto como mi Salvador personal. Ven a mi vida. Amén.